Muy bien, hijitos. Bienvenidos a nuestro terrible seminario del curso de trigonometría. Vamos a dar inicio y chicos, lo que vamos a hacer va a ser primero a los ángulos en posición normal. ¿Listo? Hijitos, es un tema bastante facilito, pero quiero que lo entiendas bien. Así que, si es que hay dudas, no dudes. Pregunta al toque sin miedo y yo te explico. ¿Ok? Vamos entonces. ¿Qué cosa es un ángulo en posición normal? Va a ser aquel ángulo que lo puedo ubicar acá. Pregunto, ¿cómo se llamaba esa figura? Eje X, eje Y. ¿Se acuerdan? Rectas. Ya, si son dos rectas que se cortan, pero cuando es el eje X y el eje Y, tenía un nombre especial. Sistema de coordenadas. O, como más lo conocen, plano cartesiano. Acuérdense, eje X, eje Y, se cortan en un puntito. Ese puntito se llamaba origen. Toda la vida se le representa con la letra O y representa el punto 0,0. Significa que en ese punto está el 0 de las X y el 0 de las Y. Ese puntito va a dividir a los ejes en semiejes. A la derecha, semieje positivo. A la izquierda, semieje negativo. A ver, para arriba, ¿cómo sería? Positivo. Eso. ¿Y para abajo? Negativo. Negativo. Hijitos, todo queda dividido en 4 partes, que se les llama cuadrantes. Ahí lo tienes. El primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Hijos míos, este es el plano cartesiano sistema de coordenadas. Ángulos en posición normal. ¿Quiénes van a ser? Esos angulitos que los puedo ubicar acá, en el plano cartesiano. ¡Chinéalos! ¿Cómo voy a hacerlo? Tiene que cumplir algunas características. Primero, su vértice va a ser el origen del plano cartesiano. Su lado inicial, hijitos, donde empieza el ángulo, a partir de la fecha, todos los ángulos empiezan acá, en 0, en el semieje positivo de las abscisas. Y terminan en lo que en matemática llamamos radio vector. Esto entonces, un radio vector. ¿Listo? Mira, en tu segundo cuadrante, vértice, origen. Empieza semieje positivo de las abscisas y termina en el radio vector. Igualito acá. Vértice, el origen. Empieza semieje positivo de las abscisas y termina en el radio vector. Lo mismo. Vértice, origen, empieza semieje positivo y termina en el radio vector. Pregunto, hijitos, ¿qué notas en los 4 gráficos? Ángulos. Eso, pero ¿que se ubican en dónde? ¿En los cuadrantes? ¿En un cuadrante? Excelente. Se ubican en los diferentes cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Hijitos, eso te indica el radio vector. ¿A qué cuadrante pertenece tu ángulo en posición normal? ¿Listo? Primer cuadrante. Ahora vamos a darle su concepto. Es aquel ángulo que empieza en el semieje positivo de las abscisas y termina en el radio vector. O sea, aquí está. Aquel ángulo que empieza en el semieje positivo de las abscisas y termina en un radio vector. En el primer cuadrante, mira, empieza aquí y termina en el radio vector. Ahí está tu ángulo en posición normal. Chinea por acá. Empieza semieje positivo, termina en el radio vector. Por aquí, empieza en el semieje positivo, termina en el radio vector.
Ahí está tu beta. Y aquí empieza en el semieje positivo y termina en el radio vector. Hijitos, esos ángulos rojos son los ángulos en posición normal. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con ellos. Pero recuerda algo, que en trigonometría se trabajaba con una sola figura. ¿Cuál era esa figura? ¿Con qué figurita trabajamos en trigonometría? ¡Oh, profe, no me acuerdo! Pues trabajamos con el triángulo rectángulo. Te pregunto, chinéalos. ¿En alguna parte ves triángulo rectángulo? No hay. Pero tú los puedes fabricar. ¿Cómo? Agarras tu radio vector y desde ahí trazas tu vertical y se forma tu triángulo rectángulo. ¿Qué ángulo debe trabajar? Este anaranjadito, el que se forma con el eje X. Ese anaranjadito es tu ángulo que chambea, el ángulo que trabaja. En el primer cuadrante no es muy notorio porque el ángulo en posición normal y el ángulo que trabaja coinciden, es el mismo. Pero observa en el segundo cuadrante. Trazas tu vertical, formas tu triángulo rectángulo y mira, te dije que trabaja el que va con X. En este caso, aquí. Ese es tu angulito. Tu ángulo en posición normal, el rojo. El ángulo que lo representa es el ángulo anaranjadito. El que se forma con X, siempre con X. Tercer cuadrante. Tu ángulo en posición normal es el rojo. Trazas tu vertical, formas tu triángulo rectángulo. ¿Y quién lo representa a todo este rojo grandote? El que se forma con X. Ahí está. Ese es tu ángulo de referencia, el ángulo que lo representa al ángulo grandote. Cuarto cuadrante. Trazas tu vertical, formas tu triángulo rectángulo. Tu ángulo en posición normal es el rojo, pero ¿quién lo representa? El que se forma con X. Ahí está, el anaranjadito. ¿Listo? Entonces, chicos, no se olviden, ángulo en posición normal puede estar en cualquiera de los 4 cuadrantes. ¿Listo? Trazas tu vertical y se forma tu triangulito. Trabajas con el ángulo que se forme con el eje X. Ahora, detalle. ¿Te has fijado que tu ángulo gira? Y si un ángulo gira, puede girar de 2 formas. Chinea, plano cartesiano, origen, lado inicial, radio vector. Plano cartesiano, origen, lado inicial, radio vector. Tu ángulo siempre empieza. Semieje positivo de las abscisas. Y ahora míralo. Trazas. Todo esto es tu angulito. ¿Y en qué sentido va? ¿Cómo Antihorario. se llama cuando va en sentido en contra de las agujas del Antihorario. reloj? Antihorario. Antihorario. Muy bien. ¿Y cuando va con las agujas del reloj? Horario. Horario. Hijitos, ¿qué diferencia va a haber cuando gira en sentido antihorario y cuando gira en sentido horario? Si gira en sentido antihorario, se dice que el ángulo es positivo. Y si gira en sentido horario, se dice que el ángulo es, ¿qué será? Negativo. Antihorario, positivo, horario, Negativo. negativo. Claro que sí. Hijitos, ese es los dos tipos de ángulos que se te van a presentar. Cuando gira en sentido antihorario y cuando gira en sentido horario. ¿Listo? Muy bien. Ahora, hijitos,
la palabra clave del día de hoy. Ubícate. Te tienes que ubicar en el plano cartesiano. ¿Sí? Si yo te digo ángulo positivo, tú empiezas en 0 y giras en sentido antihorario. Te digo ángulo negativo, te ubicas en 0 y giras en sentido horario. A ver, hijitos, yo digo ángulo y tú me dices a qué cuadrante pertenece. A ver, vamos, activen los micros y escúchame. 80 grados, ¿qué cuadrante estará? Primer cuadrante. Primero, correcto. 120. Segundo cuadrante. Muy bien. 300. Tercer cuadrante. Cuarto cuadrado. Oh, oh. No, Cuarto. cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante. Muy bien. 210. Tercero. Tercer. Correcto. Muy bien, hijitos. A ver, escúchame bien, ¿ah? Menos 80. Cuarto cuadrante. Cuarto. Primero. Muy bien. Claro, porque si dije negativo, tengo que ir en sentido horario. Y menos 80 estará por aquí más o menos, cuarto cuadrante. A ver, un hito más. Menos 300. Primer cuadrante. Primero cuadrante. Excelente. Va a ser menos 90, menos 180, menos 12, menos 300. Primer cuadrante. Muy bien, hijos. Ahora, ¿te has fijado que lo más importante es el radio vector? Veamos de cerquita cómo es un radio vector. ¿Qué se necesita para trabajar o para dibujar un radio vector? Mínimo un puntito. Suficiente con conocer un punto, hijitos. Ese punto lo ubicamos en el plano cartesiano. Ahí lo tengo. Recuerda que este de acá representa las X y el otro lado representa las Y. Ahí tienes tu punto P. Pregunto, ¿quién sería el radio vector? ¿De dónde a dónde? ¿Cómo se llama este punto? ¿Dónde está el cursor? Origen. Punto medio. Por ahí, por ahí. ¿Es él? Origen. Se representaba con O. Punto origen. Correcto, hijita. Es el origen. Y va desde el origen hasta el puntito. Ese es mi radio vector. Así se le dibuja. Ahora, chicos, a partir de ahí, ya sabes qué hacer. Trazas tu vertical. Se forma tu triángulo rectángulo. Empiezas en el semieje positivo y terminas en el radio vector. Ese es tu ángulo beta, tu ángulo en posición normal, y con él trabajamos. Todo, escúchame, todo sigue siendo lo mismo. Cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Solo va a ir cambiando de nombrecitos. El cateto opuesto, a partir de la fecha, ¿quién lo representa? La Y. La hipotenusa, ¿quién lo va a representar? El radio vector. R le vamos a poner. Y tu cateto adyacente, ¿qué va a ser entonces? La X, tu abscisa. Es más, pregunto, ¿qué usarías para hallar al radio vector? Pitágoras. Lógico. El tío Pitágoras. Y pones x cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado. Pregunto, hijitos, ¿no te llama la atención por qué se llama radio vector? Por la línea que tiene trazada. ¿Ya? Esa línea, en física, los vectores se dibujan con una flechita. Ahí está la línea. Pero ¿por qué se llama radio vector? Porque, a ver, ¿qué figura tiene radio? Círculo. El círculo, la circunferencia, ¿verdad? Hijitos,
Por eso se llama radio vector. Vector porque es una flecha y radio porque va a ser el radio de una circunferencia. Ahora, si te digo que es el radio de una circunferencia, ese radio puede ser negativo. Sí. ¿Hay radios negativos? Ah, no, no, no. Nunca jamás. Por lo tanto, mi radio siempre va a ser positivo. Pero eso sí, la X y la Y siempre son positivas. No. Porque, ¿te acuerdas al principio? Dijimos, a la derecha, la X positiva. A la izquierda, negativa. Para arriba, Y positiva. Pero para abajo, Y negativa. Ahora, date cuenta del detalle. Como te dije, nada ha cambiado. El seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Con las nuevas letritas, ¿qué pondría en el seno? Y. ¿Sobre quién? R. Ese va a ser el senito. A ver, solito. Solitos todos. ¿Quién sería el coseno? X sobre R. ¿Y la tangente? X sobre Y. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué pongo? Cateto opuesto Y sobre X. Eso. ¿Y te acuerdas que las otras tres eran las inversas? O sea, al revés. De la tangente, ¿qué pondría? Cotangente. X sobre Y. Eso. El coseno con la secante, ¿qué pongo en la secante? R sobre X. Y. X. Del coseno. R sobre sobre X. Y la cosecante, sí, del senito. R sobre Y. Lo voy a marcar para que te acuerdes. Seno con cosecante. Coseno con secante. Y tangente con cotangente. ¿Listo? Hijitos, como ahora vamos a usar X y la X y Y pueden ser positivas o negativas, las razones van a cambiar de signo. Y te tienes que acordar los signos en los 4 cuadrantes. ¿Te acuerdas? Para la derecha, X positiva. Para la izquierda, negativa. La Y para arriba, ¿qué signo? Positivo. Oh, y para abajo, Negativo. perfecto, muy bien. ¿Y el radio qué signo tenía? Positivo. Siempre positivo. No te olvides, tu radio, ese nunca cambia, siempre positivo. Ahora sí, veamos los signos en los 4 cuadrantes. Hijitos, ¿te acuerdan los signos? Profe, no me acuerdo. No mucho. Recordemos juntos. A ver, primer cuadrante, ¿quiénes eran positivas? Todos. Todos son positivos. Excelente, todas sin excepción. En el segundo cuadrante, solo 2, ¿cuáles? Seno y cosecante. Muy bien, toditas las demás, negativas. En el tercer cuadrante, también solo 2, ¿cuáles? Tangente secante. y cotangente. Excelente, todas las demás, negativas. Y en el cuarto cuadrante, también, solo 2, ¿quiénes? Coseno y Coseno. secante. Excelente, todas las demás, negativas. Hijitos, tenías 2 caminos. O te aprendes este cuadro, o te acuerdas de esta mnemotecnia, todas sin tacos. ¿Sí? Con esto sabes todo el cuadro. Oh, profe, ¿cómo funciona? Haces tu plano cartesiano y escribes la frase célebre en sentido antihorario. Todas sin tacos. Significa que en el primer cuadrante dice todas. Allá, todas son positivas. Sin, ¿a quién te hace acordar sin? El seno.
y su inversa, la cosecante, son las únicas positivas. El resto, negativas. Ta. ¿A quién te hace acordar, ta? Tangente. Entonces, la tangente y su inversa, la cotangente, son las únicas positivas. El resto, negativas. Cos, obviamente. El Coseno. coseno. Y su inversa, la secante. Son las únicas positivas, el resto, negativas. ¿Listo? Hijitos, importantísimo, los signos, para que podamos hacer lo que viene. Ahora, van a haber dos casos especiales, ¿sí? A ver, pregunto, hijitos, 90 grados, ¿en dónde lo ubico? ¿O en qué cuadrante está? Primer cuadrante. En el primero. A ver, veamos. Acá estamos en 0. 90 estaría justo sobre el eje Y. No tiene cuadrante. Está en la frontera. No es ni muy, muy, ni tan, tan. Está justo en la mitad. Esos que caen sobre los ejes no tienen cuadrante. Pregunto, ¿y 90 es el único caso? ¿También quién por acá? 180. 180. 180. ¿Por aquí? 270. ¿Por acá? 360. 360. Y obviamente, ¿quién? 0. El 0. Pongámoslos. 90, 180, 270, 360 y 0. Hijitos, ¿saben cómo se llaman esos ángulos? ¿Se acuerdan? No. Eso. Hijo, no tengan temor. Si no te acuerdas, díganme. Profe, no me acuerdo, ayúdeme. Y yo te ayudo. Colineales. Por ahí, por ahí. Son los famosos ángulos cuadrantales. ¿Por qué se llaman así? Ángulos cuadrantales. Porque no tienen cuadrante, pero te dicen de dónde a dónde es cada cuadrante. Primer cuadrante, de 0 a 90. Segundo cuadrante, de 90 a 180. Tercer cuadrante, de 180 a 270. Y cuarto cuadrante, de 270 a 360. ¿Listo? A ver, te cochineo. Si te quieres pituquear, en vez de poner 180, ¿qué podrías poner? Sí. ¡Oh! Pi. Recuerda que la constante pi como ángulo mide 180. En 360, ¿qué pondrías entonces? 2pi. Claro que sí. En 90, ¿cómo lo pondrías? Medio pi. Pi medio. Y medios. ¿Y en 270? 3 pi medio. 3 pi medios. Hijitos, a hacer, tienes que aprenderte sus razones trigonométricas. Y yo te voy a enseñar dos trucos para que te las aprendas. Primero, tenemos que trabajar con la circunferencia trigonométrica unitaria. ¿Por qué se llama así? Porque su radio, si se llama unitaria, su radio, ¿cuánto va a valer siempre? 1. 1. Por eso su nombre, unitaria. Ahora, hijitos, un poquito de geometría analítica. ¿Podríamos dar esos puntos? Te ayudo. Cuando quieras un punto que esté sobre los ejes, obligatorio, el otro eje vale 0. Oh, profe, no entiendo. Que si yo quiero un punto sobre el eje X, la Y vale 0. Si yo quiero un punto sobre el eje Y, la X vale 0. Si yo quiero un punto sobre el eje X, Y vale 0. Y si quiero un punto sobre Y, la X vale 0. Ahora, hijitos, mira la magia. Como para todo lado vale 1, entonces en todo lado le pongo 1. Pero recuerda que para la izquierda y para abajo son negativos.
Entonces, este 1 tiene que ser negativo. Este 1 tiene que ser negativo. Pregunto, hijitos, ¿fue muy difícil colocar esos puntos? ¿Verdad que no? No. Te tengo buenas noticias. Eh, Eso. Ya sabes, el seno y el coseno de toditos, los ángulos cuadrantales. Primer truco. En los ángulos cuadrantales, hijitos, todos los puntos tienen la forma coseno y seno. O sea que si yo quiero el coseno, me fijo en la X, y ese es el valor. Y si quiero el seno, me fijo en la Y esa es la respuesta. Oh, profe, ¿cómo es eso? Por ejemplo, quiero el seno de 90. Me voy al puntito de 90. Y me fijo seno en la Y. ¿Cuánto vale la Y? 1. Entonces el seno de 90 es 1. Y listo. A ver, tú solito. Coseno de 90. 0. 0. Claro, porque el coseno es la X y la X vale 0. A ver, tú solito, tú solita. Seno de 270. 0. Menos 1. 0. Claro, porque el seno es la Y. Y la Y, ¿cuánto vale? Oye, acá está. ¿La Y cuánto vale? Menos 1. Entonces la respuesta, menos 1. A ver, coseno de 360. 1. Claro, coseno es la X. ¿Cuánto vale la X de 360? Unito. A ver, te cochineo. Coseno de pi. Menos 1. Menos 1. Claro, Los porque pi unitos. es 180. Y la X vale menos 1. Menos 1. Y finalmente, seno de 2pi. 0. 0. Cerito. Eso. No, Cerito. Hijitos, ¿qué pasa si yo te pido tangente, cotangente, secante y cosecante? Ahí viene el segundo truco. ¡Apréndete! Ese número telefónico. Apréndetelo de memoria. El 81 80 10. Y con ese número Esto para ti. puedes hacer todito el cuadro. Oh, profe, ¿cómo? Agarras en 0 y empiezas de abajo hacia arriba. Y escribes el número telefónico. 81 80 10. Y ya tienes todo lo de 0. Ahora, como este ha ido de subidita, el otro va a ir de bajadita. Y como este ha sido 81 80 10, ¿este qué será? 10 80 81. Y te rayas con la secuencia. 81 80 10. 10 80 81. ¿Qué toca? 81 80 10. ¿Qué toca? 10 80 81. ¿Qué toca? 81 80 10. Y ya tienes todo el cuadro. No te olvides que 180 y 270 están en el lado negativo. Por lo tanto, en 180, el 1 es negativo. En 270, el 1 también es negativo. Y de ahí sacas todo. A ver, hijitos, miren. Tangente de 180. ¿Cuánto? Acá está la tangente. 180. ¿Cuánto vale? 0. 0. A ver, secante de 360. 1. Bonito. A ver, cosecante de 270. Menos 1. Menos 1. A ver, hijitos, cotangente de 0.
81. Infinito. Ay, Ya cuidado que terminó. me digas 8. No. Infinito. Recuerda que ese símbolo representa el infinito. Indeterminado. No definido. ¿Listo? Hijos, entonces, si te piden algún ejercicio con ángulos cuadrantales, al toque haces tu cuadrito. ¿Listo? Y el ¿Cómo relleno segundo ese caso cuadrito? ¿Cómo? ¿Puede repetir cómo relleno ese cuadrito? ¡Claro! 81. Acordándonos. El número telefónico 81 80 10. Empezamos en 0, de abajo hacia arriba. Mira, lo vamos a llenar de nuevo. Ya. Ahí está. Lo llenamos de abajo hacia arriba. Escribimos el número telefónico 81 80 10. Ahora hacia abajo 10 80 81. Vamos para arriba. 81 80 10. Y de bajadita 10 80 81. Subidita 81 80 10. Ya está. Y como 180 y 270 están en el lado negativo, al 1 le ponemos negativo. Ese es tu cuadrito. No me ¿Listo? deja Profe, y comprender. en la circunferencia, sí está claro, muchas gracias, profe. Y en la circunferencia acá, ¿cómo relleno estos puntos? Usted lo hizo de forma rápida. El 1, el 0 menos 1, menos 1, porque bueno, si es que lo analizo ya sí se llena, ¿no? Pero usted lo hizo, creo, con un truco. No se olviden que cuando quieres un punto sobre el eje X o sobre el eje Y, el otro eje vale 0. Por eso, cuando yo quiero un punto sobre X, la Y vale 0. Mira, sobre X, la Y vale 0. Y si quiero un punto sobre Y, la X vale 0. La X vale 0. Como era la circunferencia trigonométrica unitaria, el radio vale 1, o sea, hay 1 para todo lado. Por eso todo lo demás lo llenamos con 1. Y lo único, que como 180 y 360 están en el lado negativo, este 1 y este 1 deben ser negativos. Nada más, hijita. Ya, o sea, pero ahí cambia un poco con la tabla grande, ¿no? Con el 180 y el 270, que Claro, es negativo. la tabla ya lo incluye a todo. Por eso, el 81, 80, 10 es el favorito. Con ese te acuerdas de toditos. Ya, ¿Listo? pero hay que tener cuidado de no confundirnos, ¿no, profe? El 180 y el 360 son negativos ahí en el gráfico, en el círculo, y acá en la tabla es negativo, más bien el 180 y 270. El de la izquierda y el de abajo. Esos son los únicos que van negativos. Ya, profe. Nada más. Gracias, profesor. Muchas gracias. Ya, hijita. Vamos con el segundo tipo, que quiero que tú solito te des cuenta. Mira, estoy dibujando dos casos. Ángulo alfa, ángulo beta. Ángulo alfa, ángulo beta. ¿Te has fijado que los dos ángulos terminan en el mismo radio vector? Mira, mira. ¿Sabes cómo se llaman esos ángulos que acaban en el mismo radio vector, que tienen el mismo lado terminal? Se llaman Terminales. coterminales. Ese es su nombre. Y cumplen dos propiedades importantísimas. ¿Cuáles son? La primera, que sus razones trigonométricas siempre van a ser iguales. O sea que si yo te digo o tú descubres que dos ángulos son coterminales, significa que sus razones trigonométricas son idénticas, son igualitas. ¿Listo? Por ejemplo, te pongo, mira este gráfico de acá. Te pongo que el ángulo beta vale 60 grados. ¿Listo? Pregunto, chinea la figura.
¿Cuánto valdría el ángulo alfa? 420. Excelente. Claro, porque se ha dado una vuelta que es 360, más ese pedacito 60, 420. Ahora te pregunto, ¿cuánto vale, hijitos, cuánto vale el coseno de 60? ¿Un medio? Oh, ahora te pregunto, ¿cuánto valdría el coseno de 420? Un medio también, profesor. Eso te dice la propiedad, que cuando son coterminales, sus razones son iguales. ¿Listo? Ahora, profe, acá tape fácil. Si me dan el dibujo, al toque me doy cuenta que son coterminales. Pero, ¿y si no me dan dibujo? Ahí aplicas la segunda propiedad. ¿Qué dice la segunda propiedad? Que si tú restas dos ángulos y de suerte, de chiripazo, te sale 360 o un múltiplo de 360, esos ángulos son coterminales. Por lo tanto, sus razones trigonométricas son iguales. Mira el ejemplo. A ver, resta 420 menos 60. 360. Cumplió. Son coterminales. Acá, ¿qué creen ustedes que significa esa N? El número de vueltas. ¡Excelente! El número de vueltas. Te voy a dar unos cuantos, los más utilizados. 360. ¿Cuánto vale N? 1. 1. O sea, una vuelta nomás. 720. ¿Cuánto vale N? 2. 2. 2. 1080. ¿Cuánto vale N? 3. 3. A ver, N4. ¿Cuánto valdría? 1440. Excelente. Muy bien. Y la más fácil, N5. 1800. Ah, no, sí, Exacto. 1800, sí. Está bien. Redondito, 1800. 5 vueltas. ¿Listo, hijitos? ¿Sabes dónde se aplica esto? En el tema clave, en la reducción al primer cuadrante. Hijitos, esto es lo que quiero que dominemos. Así que recordemos algunas cosas. ¿Cómo se llamaba eso? Ya lo sabes. Plano cartesiano. Correcto. ¿Cómo se llamaban los ángulos que caen sobre los ejes? Ángulos cuadrantales. Cuadrantales. ¿Quiénes caían en el eje X? 0 y 0 y 360. Yo nomás, por acá. Ah, el menos 180. No, el 180. Ya, 180. significativos, nada más, solamente usemos significativos. 180 y 360. Ahí están, 180 y 360. Hijitos, eso es lo primero que tienes que saber. 180 y 360, con el eje X. Con el eje Y, ¿quiénes trabajan? 90 y 270. Excelente. 90 y 270. Ya sabes que si te quieres pituquear, pi, 2 pi, pi medios. ¿Y 270? 3 pi medios. 3 pi medios. Hijitos, recuerda que toda la vida el ángulo, nosotros siempre trabajamos con el triángulo rectángulo. Por lo tanto, el ángulo con el que tienes que trabajar debe ser agudo. ¿Listo? Y la pregunta es, ¿en qué cuadrante caen los ángulos agudos? En el primer cuadrante. Nada más. Pero hemos visto que hay ángulos que están en el segundo, tercer y cuarto cuadrante. Hijitos, esos ángulos no tienen razones trigonométricas. Pero la trigonometría se ha inventado un proceso
mediante el cual a esos ángulos que están en el segundo, tercer y cuarto cuadrante, que son grandotes, les encuentra un ángulo agudo que los representa. A ese ángulo agudo se le llama ángulo de referencia. Y a ese proceso de encontrar ese ángulo chiquito que lo representa, ¿cómo se le llama? Reducción al primer cuadrante. Conclusión. Solo se puede trabajar con ángulo agudo. ¿Listo? Acuérdate. Sentido antihorario, ¿qué significa? Positivo. Perfecto. Ángulo positivo, más. Y sentido horario, ¿qué significaba? Negativo. Negativo. Eso, signo menos. Hijitos, cuando tú veas el signo más, ¿sabes qué significa? Que avanzas. Y cuando veas el signo menos, ¿qué significará? Que retrocedes. Retrocedes. ¿Listo? A ver, chicos, la palabra clave, te dije, ¿cuál era la palabra clave? Ángulo de referencia. Ubícate. ¿Te acuerdas? Ah, ya. Ubícate. A ver, yo te pregunto y tú me dices si es cierto o es mentira. ¿Es cierto que este ángulo está en el primer cuadrante? Estás puntero, Falso. no, está falso, es cuarto cuadrante. A ver, veamos. 360 está justo en el eje. Más, ¿qué significaba más? Avanzar. Y si avanzo un ángulo agudo, ¿en dónde caigo? Primer cuadrante. O sea que sí era. A ver, hijitos, usen la misma temática. Este ángulo, entonces, ¿estará en el primer cuadrante? Sí. Y claro, porque 90 está justo en el eje. Menos, ¿qué significaba menos? Retrocedo. Retrocedes. Y si retrocedes un ángulo agudo, ¿dónde caes? En primer cuadrante. Primer cuadrante. Hijitos, ¿se han dado cuenta que me puedo ubicar en el primer cuadrante usando al eje X o usando al eje Y? Entonces, a ver, solo es cuestión de avanzar o retroceder. Tú solito, tú solita, dime, ¿cómo me ubico en el segundo cuadrante, pero con el eje Y? Y medios más Z. O más fácil, 90 más Z. más tetita. Con el eje X, ¿qué haría? Para el segundo cuadrante. 180 menos Z. Oh, retrocedo. Para el tercer cuadrante con X, ¿cómo me ubico? 180 más teta. 180 más Z. Excelente. 180 más tetita. ¡Listo! Ahora, con el eje Y. ¿Cómo sería? 170 menos Z. Lógico. Y para el cuarto cuadrante, con Y, avanzo. ¿Qué pongo? 170 más. Correcto. Y con el eje X, retrocedo. ¿Qué pongo? Menos teta. Eso es. Hijitos, tú te sabes ubicar en el plano cartesiano. Sabes cuándo es agudo, cuándo es positivo o negativo. Y te acuerdas. Los signos en los cuatro cuadrantes. La frase, todas sin tacos. Primer cuadrante, ¿quiénes eran positivas? Todas son positivas. Eso. Segundo cuadrante. Seno y cosecante son positivas. Correcto. Tercer cuadrante. Tangente y cotangente. Bien. Y cuarto cuadrante. Coseno y secante. Eso. Ahora, hijitos, ya están listitos. Hagamos la reducción. Primer caso de reducción al primer cuadrante. Cuando el ángulo es menor a 360. Cuando el ángulo es
menor a una vuelta. Puedes trabajar con X o puedes trabajar con Y. Con X, ¿en qué ángulos pensaba? 180. Mires, 180 y 360. Más menos porque avanzo o retrocedo el ángulo agudo. Con el eje Y, ¿con qué ángulos pensaba? 90 y 270. Eso, 90 y 270. Avanzo y retrocedo, avanzo y retrocedo. Ahora, hijos míos, acá viene el truco. Si tú me usas al eje X, ¿sabes qué pasa? Nada. No pasa nada. Es decir, la razón trigonométrica se repite, se copia, idéntica. O sea, que si es seno, la respuesta, seno. Si es coseno, coseno. Si es tangente, tangente. Pero como está en diferentes cuadrantes, sí puede ir cambiando de signitos. ¿Listo? Usa tu lógica. Si con X no cambia, con Y, ¿qué debe pasar? Se pone su ¿Debe cambiar? Tiene que cambiar. ¿Y sabes a qué cambia? A la corrazón. A la corrazón trigonométrica. Obvio, también cambiando de signitos. Pregunto, chicos, con toda sinceridad, contéstame. ¿Te acuerdas quiénes eran las corrazones? No, profe. Eso. Yo te hago acordar. Aquí están. Del seno, el coseno. De la tangente, la cotangente. De la secante, la cosecante. Hijitos, para que nunca te olvides, las que empiezan con co. Del seno, coseno. De la tangente, cotangente. De la secante, cosecante. ¿Listo? Muy bien. Entonces, resumiendo, con X, ¿cambia o no cambia? No cambia. No cambia. Con Y, ¿cambia o no cambia? Sí cambia. Ese sí cambia. A ver, hagamos ejemplitos. Mira, quiero la tangente de 120. No se puede. Hay que reducir al primer cuadrante. Este primer ejemplo lo vamos a hacer con X y con Y. Mira por acá. Con X pongo tangente de 120. Y mira el proceso para que nunca falles. Primero, ubícate. ¿En qué cuadrante está 120? Segundo. Segundo cuadrante. Segundo, ¿qué signo tiene la tangente? Es negativa. Negativo. Eso te ubicas para ver el signo de la respuesta. Ahora, estamos con X. ¿Cambia o no cambia? No. No. Entonces repito, tangente. Estamos con X. ¿En qué ángulo debo pensar? 180. Claro, porque está más cerca. Y yo tengo 120, quiero 180. ¿Cuánto le falta? 60. Ese es tu ángulo agudo, lo que le falta o lo que se ha pasado de tu ángulo cuadrantal. En este caso, le falta 60. Y como es conocido, damos la respuesta. Menos por el negativo. Hijitos, tangente de 60. Raíz cuadrada de 3. Correcto. Conclusión, tangente 120 menos raíz de 3. O profe, ¿y si quiero hacerlo con Y? A ver, hagámoslos con Y. Pongo tangente de 120 igual. Siempre ubícate. 120 segundo cuadrante. La tangente negativa. Pero ahora estoy con Y. ¿Cambia o no cambia? Sí cambia. Sí cambia. A la corrazón. Y si es tangente, ¿qué debo poner? Cotangente. Cotangente. Eso es. Y si es Y, ¿en qué ángulos pienso?
90 de 90 y 170. 270. ¿Y quién está más cerca? 90. 90. Yo tengo 120. Quiero 90. ¿Cuánto se ha pasado? 30. 30. Es el ángulo. Conclusión. Menos. Y cotangente de 30. Raíz de 3. Te sale lo mismo. Por eso, hijitos, tú puedes elegir trabajar con X o trabajar con Y. Particularmente a mí, ¿cuál me gusta? X. Porque no cambia, repites al toque lo mismo. A ver, chicos, solitos, díganme, cosecante de 233. Fíjate. Cosecante de 53. No, menos cosecante de 53. Claro, porque estamos en el tercer cuadrante, la cosecante negativa. Con X, para que no tanta cosa. Y pensamos en 180. ¿Cuánto se ha pasado? 53. Ahora, negativo. ¿Cuánto vale la cosecante de 53? 5 cuartos. Conclusión. Cosecante de 233 menos 5 cuartos. ¿Y listo? Eso es, hijitos. ¿Ok? Un caso especial. ¿Qué pasa si te pongo así? Seno de 180 menos tetita. No te asustes. De frente, palabra clave. Ubícate. ¿En qué cuadrante está 180 menos tetita? Segundo. ¡Excelente! ¿Qué signo tiene el seno? Es positivo. Positivo. No pongo nada porque el positivo se sobreentiende. Ahora, en estos, cuando te dan la medida, tú puedes elegir X o Y. Acá no. Acá el ejercicio te ordena con quién quiere trabajar. ¿Y con quién crees tú que quiere? Y. X. Bronca. ¿Con X o con Y? Con Y. ¿Sabes quién manda? X. El angulito cuadrantal que esté. Y 180, ¿con quién trabaja? ¿Con X o con Y? X. Con X. X. Entonces, quiere con X. ¿Y con X cambia o no cambia? No cambia. No cambia. Entonces la respuesta es seno. Te olvidas del ángulo grandote y solo agarras el ángulo agudo. Seno de tetita. Esa es la respuesta. A ver si han entendido la idea. Te pongo secante de 270 menos tetita. No te olvides lo más importante. Ubícate. Menos cosecante de tetita. Excelente. Claro, 270 menos tetita, tercer cuadrante, la secante negativa. ¿Con quién quiere ahora este? El eje Y. Con Y, porque dice 270 y 270 es Y. ¿Y con Y? Sí cambia. ¿A qué cambia? A la cosecante. Y ya está. Esa es tu respuesta. A ver, hijitos, solitos. ¿Cuánto será? Menos cotangente de teta. Correcto. Nos ubicamos. 2pi es 360. Menos tetita, cuarto cuadrante. La cotangente, negativa. Ahora, ¿con quién quiere? Menos cotangente saldría. Claro, porque no cambia. Menos cotangente. A ver, hijitos, la última. Cosecante de pi medios más tetita.
Menos secante de tetita. Casi. No, profe, secante de tetita nomás sería. Ahí está. Porque en pi medios es 90. 90 más tetita, segundo cuadrante. La cosecante, positiva. No pongo nada porque se sobreentiende. ¿Con quién quiere? Sí. Con Y. Porque pi medios es 90. Y si cambia. Y si es cosecante, pongo secante. Nada más. Hijitos, este caso es la clave. Porque el segundo es papaíta. Cuando es mayor a 360, lo único que tienes que hacer es agarrar a tu ángulo y dividirlo entre 360 para ver cuántas vueltas se ha dado. Agarras y divides. Contiene a 3 y sobra 120. ¿Qué significará ese 3? Vuelta. Las vueltas, las choteas, no sirven, las botas, solo me trabajas con el residuo. Entonces, hijitos, cuando tengas un ángulo mayor a 360, se divide el ángulo entre 360 y se trabaja con el residuo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué significa? Que la tangente de 1200 es lo mismo que la tangente de 120. ¿Listo? Ahora, ¿qué hemos hecho? Tu ángulo mayor a una vuelta lo hemos convertido en un ángulo menor a una vuelta. Y ya sabemos, ¿te acuerdas? Ya lo hemos hecho. ¿Cuánto vale la tangente de 120? Menos tangente. Menos raíz de 3, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Ya, vamos a hacerlo ya por pasitos, ¿ya? ¡Al toque! Ubícate. Segundo cuadrante, la tangente negativa. Para que no cambie, tangente. Pienso en 180. ¿Cuánto le falta? 60. Respuesta, entonces. Menos. Tangente 60. Raíz de 3. Y listo. Conclusión. La tangente de 1200. Menos raíz de 3. A ver, otro ejemplito. Quiero el coseno de 2850. Ok. Se divide el ángulo entre 360. Te ayudo. Contiene a 7 y sobra 330. ¿Qué significa el 7? Número de vueltas. Número de vueltas. Las choteamos. ¿Con quién trabajo? 330. Eso. O sea, que el coseno de 2850 es lo mismo que el coseno de 330. A ver, hagámoslos. Ubícate. ¿Qué cuadrante? Cuarto. Cuarto. ¿El coseno qué signo? Positivo. 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 No pongo nada. Con X para que no cambie. ¿Cuánto le falta para 360? 30. 30. Entonces, coseno de 30. Hijitos, ¿cuánto vale el coseno de 30? Raíz de 3 sobre 2. Nada más. Conclusión. Coseno de 2850, raíz de 3 sobre 2. ¿Listo? Ahora, hijos míos, tu último caso. Cuando el ángulo es negativo. Hijitos, cuando tienes un ángulo negativo, no se puede trabajar. No, no se puede. Tienes que eliminar el ángulo. Perdón, el signo. El signo tienes que eliminarlo. Ah, profe, lo borro. No. Usa la siguiente relación. Cuando sea cenito, el menos, bien educadito, se va adelante. ¿Listo? El coseno medio malcriado. Dice, a mí no me interesa, me da lo mismo, positivo o negativo, así que coseno. La tangente, como es gente, dice, no, que se vaya para adelante, y el menos se va para adelante.
La cotangente, también gente, también se va para adelante. La secante agarra y dice, oh, pues si el coseno puede, yo puedo, así que no me interesa nada el signo, me lo como el signo. Y la cosecante, bien educadita para adelante. Hijos, pregunto, ¿a quienes no les interesa nada el signo? El coseno y la secante. Eso. Toditos los demás se van adelante. ¿Listo? Ahora, chicos, mira por aquí. ¿Por qué sucede eso? Como el ángulo debe ser agudo y ahora es negativo, ¿en qué cuadrante cae? En el cuarto cuadrante. ¿Cómo hizo Hijitos, el profe esta pregunta? repito, el ángulo hemos dicho que siempre debe ser agudo, ¿verdad? Y ahora el ángulo es negativo. Acuérdense que cuando es negativo va en sentido horario. Y agudo y en sentido horario, ¿en qué cuadrante cae? Cuadrante 4. Allá. En el cuarto. Cuarto. Y en el cuarto cuadrante, ¿quiénes serán positivas? El coseno y la secante. Coseno. Chiñamos y... O sí, oe. El coseno y la secante positivas. Toditas las demás, negativas. Por eso es hijitos. Y de ahí se puede generalizar. ¿Listo? A ver, ejemplito. Si te pongo esto, tangente de menos 120. ¿A dónde Menos se ve el signo? adelante. Adelante. Ahí está. Menos tangente de 120. Y esto ya sabemos hacer, ¿verdad? Ponemos menos, el negativo. Paréntesis. Ubícate. Segundo cuadrante, la tangente negativa. Con X para que no cambie. 180, 60. Y menos por menos, más. Tangente de 60. Raíz de 3. Conclusión. La tangente de menos 120, ¿cuánto vale? Raíz de 3. Profe, no entiendo. A ver, otro. Secante de 300, menos 300. Secante, hijitos, ¿qué pasa con el signo? ¿A dónde se va? No, a ningún lado. No hay. No, De ese no respuesta. vacaciones, lo choteamos, se lo come. Y pone secante de 300. Ya sabemos hacer esto. Ubícate. Cuarto cuadrante, secante positiva. Con X para que no cambie. ¿Cuánto le falta para 360? 60. ¿Y cuánto vale la secante de 60? 2. No, Eso. sí, 2. En realidad 2 sobre 1, ¿no? Pero se sobreentiende. 2 nomás. A ver, un último ejemplito. Cosecante de menos 3030. Cosecante, ¿a dónde se ve el menos? Adelante. Vemos. Dividimos. Yo te ayudo, contiene a 8 y sobra 150. ¿Cuánto? Menos. Ubícate. ¿Qué cuadrante? 150. Segundo. Segundo. Y en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene la cosecante? Es positivo. ¿Y más por menos? Menos. Menos Cosecante, ¿cuánto le falta para 180? 30. Entonces, ¿cuánto vale la cosecante? Menos 2. Menos 2. Hijitos, eso es. ¿Ok? Chicos, tienen todas las armas. Vamos a hacer algo simpático, porque ya nos hemos pasado la hora y tengo que preparar clases para mañana. Te voy a mandar dentro de unos 10 minutos las diapositivas también de esto. ¿Sí? Con ejemplos para que los chinees y puedas hacer tu guía. ¿Listo, hijitos? Muy bien. Entonces, conmigo,
Hasta la próxima Profe, clase. ¿puede retroceder, por favor, hasta donde están las diapositivas con todas las propiedades? Creo que era antes de la A, del caso A, B, C. Y como estamos en el C, antes de la A. Es que voy a estudiar. Había un gráfico donde había hecho todito. ¿Esto? Creo. Sí, un ratito, porque voy a tomar una captura. Les voy a mandar las diapositivas. Ay, sí, por favor, profesor. Sí, profe, es que profe, Claro. a veces, de verdad, profe, porque otros profesores nos dicen así, al final nos mandan otras cosas y no nos mandan su PPT. Lo que Es cierto, es Sí, cierto. por favor, profesor. Chicos, yo les voy a mandar, pero ¿saben cuál es el problema? Que en PowerPoint es muy pesado, no carga, pero se las voy a mandar en PDF y las van a tener toditas, no te preocupes. Es más, dame Así 10 es. minutos y ya las tienes en tu equipo. Pero Gracias, son las profesor, mismas, muchas profe, que gracias. está haciendo ahorita, ¿no? Qué buen profesor. No me voy a inventar, no, sí, te voy a mandar las mismas, igualitas. Ah, ya, profe. No, es que de verdad, profe, otro profesor nos ha enviado otra cosa la vez pasada y por eso ¿Así? le Vamos a tomar captura para corroborar. A ver, Profesor, muchas ya, gracias. ya, tomen una captura para que corroboren. Profe, Profesor, ¿puede ¿me pasar puede a la cambiar siguiente, abajito a por la- favor? Sí, por favor, profesor. Por favor, la siguiente diapositiva. Yo no es que desconfíe de usted, pero... Hoy, yo creo que sí están desconfiando. Esa también, profesor, la de abajito, por favor. ¿Y la de Solo nos abajito? aseguramos, profe, ¿qué pasa? Ah, profesor, faltaba el otro. Faltaba el otro, profesor, por favor. Y ahí está. Esto sí es maldad. Ahora por desconfiar, no les mando. No, profe. No, Profesor, por favor. es culpa de ellos, no Profe, mía, profe. quítese con el Las profe de fotos. geometría, él tiene la culpa. Nuestra desconfianza. Sí, profesor, Ya, hijitos. No importa. Ahora sí, entonces. Me despido para mandarles las diapositivas. Listo, hijitos. Gracias, Cuídense profesor, mucho. muchas gracias. Chao, profe. Nos vemos la Chao, próxima profe. semana. Chao, profe. Gracias. Por favor, Cuídese mucho, cuídese. profe. Chao. Buenas noches.